Muy buena tarde, mi nombre es Darlene Riascos, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAD. En este momento vamos a hablar acerca de lo que es el lenguaje, el habla y los tipos de comunicación. Como docente de primera infancia se me hace de suma importancia conocer la diferencia que hay entre el habla y el lenguaje y los trastornos que se dan a través de ellas. Según Arias 2013, el lenguaje es la capacidad que tiene cada persona para comunicarse. Esa forma en que expresa sus sentimientos, sus ideas, sus pensamientos. Y esto lo hace no mediante signos solamente, no se reduce solo a palabras, sino que abarca cualquier conjunto de signos que le permiten manifestar ideas y entender a los demás, mientras que el habla es el modo en que cada persona individualmente recrea las lenguas, es decir, la manifestación oral del lenguaje. Tenemos como ejemplo del lenguaje el lenguaje natural y el lenguaje no verbal. Y como ejemplo del habla, un discurso que da una persona frente a un público o una conversación entre dos o más personas. Ahora hablaremos sobre el trastorno del habla y el lenguaje. Según el Centro para el Control de Desarrollo Infantil 2012, el trastorno del habla y el lenguaje en los niños y niñas se da en el momento de comunicarse, independientemente de la articulación del lenguaje de la voz, lo que infiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje y el rendimiento escolar. Estas se refieren a los problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. Algunas causas de los trastornos del habla y el lenguaje pueden ser la pérdida auditiva, el trastorno neurológico, la lesión cerebral, discapacidad intelectual, entre otras. Tenemos como ejemplo del trastorno del lenguaje la disfemia o tartamudez, la disfasia, y como ejemplo del trastorno del habla, la disartria y la disglosia. Tipos de comunicación. Entre ellas tenemos el lenguaje oral, donde se da la producción de palabras a través de sonidos. Y como ella tenemos, por ejemplo, las conversaciones telefónicas, una ponencia, entre otras cosas. También tenemos el lenguaje escrito. Este lenguaje es la representación de una lengua por el sistema de escritura a través de un código gráfico y el uso de señales. Y como ejemplo tenemos mensajes por WhatsApp, que hoy en día se ven, está de moda eso. Las cartas, que eran en tiempo antiguo, aún muchas personas se comunican a través de ellas. También tenemos el lenguaje mímico. Es un tipo de comunicación que expresa y comunica no verbal las cosas, en la que se recurre a gesticulaciones y movimientos corporales para transmitir una idea, un pensamiento, una emoción. Por ejemplo, tenemos cuando la gente baila, cuando actúa. También tenemos el lenguaje pictórico. Este lenguaje es donde la gente expresa a través de dibujos, a través de colores, a través de pinturas, expresan sus historias, sus pensamientos, sus vivencias. Espero que en este momento la información sea clara acerca de la diferencia que hay entre el lenguaje y el habla y sobre los tipos de comunicación, ya que se hace importante en cualquier ámbito, en cualquier sociedad, conocer esto para tratar a nuestros niños y niñas. Quiero agradecerles por la atención prestada y aquí les dejo algunas referencias de donde he tomado los diferentes conceptos. Gracias.